Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. El origen del universo. Todo se formó perfecto. No somos una siguiente. Somos un diseño. Tenemos un propósito. El inicio creó Dios los cielos y la tierra. Dios me que creó a mí. Pero bueno, vamos al estudio del día de hoy porque el tiempo corre y el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Ay, sí. Te traigo en el pensamiento. Esa alabanza de dónde, ¿quién la canta? Bueno, en fin. Vamos literalmente a nuestro estudio del día de hoy. Génesis capítulo 7. Este capítulo es impresionante. Dice Dani, unos aplausos, muchas gracias, mi querido Dani, te mando un abrazo. Wow, está padrísimo, mi querida Daniel, gracias. Wow, qué chido le quedó, sí, le quedó bien chido el video. Jorge Robles, súper padre, le quedó, felicidades, sí, muchas felicidades, está padrísimo. Gracias, Pati, sí, efectivamente. Pues bueno, el estudio de hoy es un estudio muy padre. Estamos estudiando Génesis capítulo 7 y es un capítulo fuerte. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Génesis. Sobre todo el 6 y el 7 son capítulos fuertes porque habla precisamente del juicio de Dios, pero también de la salvación de Dios. Y vamos al estudio, saquen sus Biblias, ya tienen listas sus Biblias, su cuaderno, su pluma, su marcatextos, su cafecito, por supuesto. La mía se me está acabando, hombre. En lo que estaba nervioso por estar tratando de solucionar este problema. Pues vamos al estudio de hoy. Voy a retomarlo desde el versículo 13 de Génesis capítulo 7. Y dice Génesis capítulo 7, versículo 13. En este mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. O sea, es decir, entró Noé al arca con toda su familia, con sus 3 hijos, con sus nueras, con las quesieras y con su esposita. Entraron todos en el arca. Y luego dice, y ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies. Ya tocamos este tema, pero es muy importante que entendamos que todo lo creó Dios por una especie. Como lo pusimos en el video de mi hijo, Dios creó cada animal con su piscina genética, por decirlo de alguna manera. Cada animal tiene una información genética especial y única. Es decir, ¿por qué los elefantes no son delfines? Pues porque tienen información genética muy diferente. Tienen, por decirlo de alguna manera muy práctica, ingredientes diferentes. Si tú ves una lasaña y ves un pastel
de chocolate, vas a ver que cada uno de ellos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios ingredientes. Tal vez habrá ingredientes que se puedan semejar, ¿no? Por ejemplo, el huevo. El huevo se usa para la, ¿cómo se llama? Para hacer la pasta. O el huevo con la harina se usa para hacer el pastel, etc. Tal vez hay ingredientes que se pueden compaginar, pero hay ingredientes que cada uno tiene por separado y que lo hace ser una lasaña a uno y el otro lo hace ser un pastel de chocolate. Sin embargo, esto es un ejemplo como muy práctico, como para tratar de explicar que cada especie tiene su propia piscina genética. Cada especie tiene su propia información genética. Y eso es lo que Dios hace. No brinca y nunca vas a encontrar evidencia científica. Nunca vas a encontrar evidencia científica que de una especie brinca a otra especie diferente. Lo que sí hay son mutaciones, es decir, que van perdiendo información genética y que lo que hacen es una ramificación, pero dentro de la misma especie. El lobo, al perro al perro el otro, y hay una ramificación. Las aves, también hay ramificación de las aves. Los delfines, hay diferentes tipos de delfines. Tiburones, hay diferentes tipos de tiburones. Águilas, hay diferentes tipos de águilas, pero siguen siendo águilas. El mono sigue siendo mono y hay diferentes ramificaciones de monos. Es decir, dentro de la misma especie hay pérdida de información genética y eso genera ramificaciones dentro de la misma especie. Lo podemos ver en algo tan común como los perros. Los perros hay una diversidad de perros y de razas de perros, pero siguen siendo perros. O sea, un perro siempre va a ser perro, no va a ser un elefante. Son diferentes especies. Y aquí la palabra de Dios habla claramente siempre de que Dios creó a cada especie diferente. Y es lo que aquí dice, o sea, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. ¿Cuál es la palabra que se repite y se repite? Especie. Es decir, Dios hace un sobreénfasis en que a cada uno le dio su propia especie. El hombre siempre va a ser hombre. El chango siempre va a ser chango. El elefante va a dar elefantes. El delfín va a dar delfines. Es decir, siempre va a ser sobre su propia especie. Y vinieron pues Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra. De toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Y esto es algo muy importante. Dios, para preservar la especie, para multiplicar la especie, tiene que haber forzosamente macho y hembra. Todo lo que inventa el hombre, todas las cosas y literalmente depravaciones, o todo lo que quiere ir en contra del diseño original de Dios, es simplemente para aniquilación de la especie. Si tú pones en una isla puros hombres, se va a morir esa especie, va a acabar esa generación. Si pones en una isla puras mujeres, se va a acabar esa generación. Forzosamente tiene que haber hombre y mujer para preservar la especie. Y Dios creó al varón y a la hembra. Precisamente los cromosomas no mienten, te lo dejan súper claro. También los genitales, el órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, es uno para el otro, para generar vida. Es algo tan triste lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, es algo tan triste lo que está viviendo no solo nuestro país, sino el mundo entero en este tema, al grado de que hay personas que completamente van en contra del plan original de Dios,
van en contra de su propia naturaleza y sin embargo quieren tener hijos, y el día de hoy ya está tan podrido todo esto que literalmente les están permitiendo hasta rentar vientres. Y es tan vergonzoso, es tan triste este afán literalmente de ir en contra de lo que Dios ha establecido, y es tan triste y vergonzoso al grado de que hay mujeres que rentan sus vientres por dinero. Y ya ni voy a adentrarme en ese tema, pero es algo sumamente aberrante y algo triste y vergonzoso, como si los hijos fuesen un perrito, ¿no? Yo quiero tener un perrito, pues o sea, es algo sumamente triste y vergonzoso, pero bueno, vamos a continuar. Y aquí vamos al punto que vamos a tocar el día de hoy, y es un tema muy importante y muy fuerte. Dice el versículo 16, al final dice: y Jehová le cerró la puerta. Dios le dijo: métete junto con toda tu familia. Su familia se metió en el arca. Los animales Dios los metió al arca, y fue Dios el que cerró la puerta. Se acabó el tiempo. Después de que Dios cerró la puerta, viene el juicio de Dios. Hay un tiempo para arrepentirse. Hay un tiempo para pedir perdón. Hay un tiempo para buscar a Dios. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, dice la misma Escritura. Debemos de estar literalmente buscando al Señor, mantenernos en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde ya no va a haber esa oportunidad. Ya sea que uno muera o que el Señor literalmente cierre la puerta, porque va a haber un día donde se va a acabar la oportunidad de la humanidad de buscar a su Creador. La humanidad, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, habla precisamente de que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez en su segunda venida, dice que el mundo será como en la época de Noé, que era que se andaban dando en casamiento y se casaban y hacían negocios y hacían esto, vivían su vida normal. Sin embargo, la maldad se había multiplicado. El libro de Daniel es un libro increíble que te describe precisamente y te explica también muchos pasajes de Apocalipsis de los últimos tiempos. Está lleno desde el capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7, de ahí en adelante está lleno de profecías del anticristo, de los últimos tiempos, del dominio, de la globalización, el dominio global que va a tener el anticristo. En fin, es un libro maravilloso que yo te invito a que no te pierdas el estar meditando y estudiando en Daniel. También, por supuesto, Apocalipsis. Pero aquí el punto que voy es que fue Dios el que cerró el arca. Fue Dios el que dijo: hasta aquí llegó la maldad. Hasta aquí se acabó. Hay un tiempo donde Dios dice: hasta aquí. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios es amoroso. Sí, Dios tiene longanimidad, es decir, alarga su misericordia, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Pero va a haber un día, como lo hubo aquí en la época de Noé, donde Dios dijo: se acabó. La humanidad se había corrompido, la humanidad le había dado la espalda, la humanidad estaba completamente negada. En Apocalipsis capítulo 3 vemos este pasaje del versículo 7 donde Dios mismo habla, el mismo Jesucristo. Si tú lees Apocalipsis 1, 2 y 3 te vas a dar cuenta que el que está hablando aquí es el mismo Jesucristo. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, una vez que Dios cierra la puerta del arca, nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en Apocalipsis 3 diciendo que Él tiene esa llave, que cuando Él cierra una puerta nadie la abre, pero la puerta que Él abre
nadie. Él tiene todo poder y toda autoridad. Y ahora, esto es algo muy importante. Muchas veces la gente le encanta esta figura de Jesucristo, el amoroso, misericordioso, etcétera. Y sí, es su naturaleza. La naturaleza del Hijo de Dios, la naturaleza del Padre también es amoroso, es misericordioso, es grande en misericordia y es lento para la ira. Y al revés, es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Pero también algo que la gente no le gusta escuchar y que no le gusta que se les predique, pero pues ahí les va, es que Dios es santo también. ¿Qué significa santo? Que Dios no tolera el pecado, que Dios va a castigar el pecado. Dios es un juez justo. Y si es un juez justo, tiene que castigar el pecado. O lo castigó mi pecado en la cruz de su Hijo. Pero si yo rechazo al Hijo de Dios, Dios va a castigar mi pecado en mí. No significa que, ay, Dios es malo y que Dios me va a castigar. No, Dios es justo. Y si es un juez justo, tiene que castigar el pecado. Y si voy a ser castigado, no es por culpa de nadie, sino mía. Dios no te va a castigar a ti por culpa de otro. A cada uno Dios le va a castigar precisamente por su propio pecado. Y uno dice, no es cierto, Dios no castiga, mi Diosito no castiga. Déjame decirte algo, el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios justo. Y dime qué significa que Dios metió en el arca a Noé, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras y a los animales para preservar la raza, y después cerró el arca y después dejó caer el juicio del diluvio sobre toda la humanidad. Dice que las fuentes del piso surgieron y llenaron la tierra. Y también las fuentes del cielo dejó caer por primera vez la lluvia en esta tierra. Entonces había agua que estaba surgiendo de la tierra y había agua que estaba lloviendo. Y eliminó y mató a toda la humanidad. Solo rescató a Noé y a su familia. Dios castiga el pecado. No te equivoques. Y ahora, es curioso que siempre se habla de Jesucristo, de esta área, pero se les olvida que Jesucristo es Dios. Se les olvida que Jesucristo también es este Dios justo. Si tú lees Apocalipsis capítulo 3, si tú lees Juan capítulo 3 o lees Juan capítulo 5, te vas a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el juez. Él será el juez. Mateo capítulo 25. Jesucristo mismo es el juez que va a juzgar a todas las naciones. Jesucristo es ese juez que va a juzgar a todas las religiones. Jesucristo va a estar sentado en su trono y va a juzgar a los budistas, va a juzgar a los del Islam, a los mormones, a todo el planeta Tierra. Todos estarán, a los ateos, a los agnósticos, todos estarán delante del trono del Hijo de Dios y Él juzgará. Dice en Juan capítulo 5 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque el Padre fue quien lo envió. El que va a juzgar a las naciones es Jesucristo. Y la gente no quiere escuchar esto, nada más quiere quedarse con la imagen del Jesús, hijo del carpinterito, que andaba ahí. Pero déjame decirte algo, ese cordero ya fue sacrificado. Pero la realidad es que no va a regresar ese cordero. Ese cordero ya cumplió su objetivo. El cordero de Dios fue sacrificado. Sin embargo, el que regresará con todo poder y autoridad será el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios con todo poder y autoridad, como lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1. Ahí vas a ver realmente a Jesucristo. Por eso Apocalipsis, desde el versículo 1 dice, la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Y revelación de qué? Pues Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 te dice de qué. ¿Qué significa? ¿La revelación de qué? ¿De los últimos tiempos, del fin del mundo? No, la revelación de Jesucristo.
Apocalipsis es el libro que describe el poder, la autoridad del Hijo de Dios. Por eso ves en Apocalipsis capítulo 1 que su rostro resplandece como el sol, que sus ropas son blancas, que sus pies son como bronce bruñido. Así es que tú puedes ver al Hijo de Dios resplandeciente. Dice Juan, fíjate, el discípulo amado, cuando ve a Jesucristo, aquel que donde se recostó su cabeza, el discípulo amado, cuando ve a Jesucristo en su gloria, en su poder, en su majestad, cayó a los pies y tuvo miedo. Y Jesucristo tuvo que extender su diestra y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Ese Jesucristo, ese Cordero que fue sacrificado, regresará como el león de la tribu de Judá, el Todopoderoso. Fíjate, para poder entender todo esto, en Apocalipsis capítulo 6 es un capítulo fuerte, pero es un capítulo que nos habla de los últimos tiempos, pero también nos habla del poder y la autoridad del Hijo de Dios. Pero no puedes entender el capítulo 6 si no lees el capítulo 5. Y como hoy hubo muchos problemas técnicos, voy a tratar de irme rápido y hasta donde lleguemos ahorita en 10, 15 minutitos. Y después continuamos, no hay problema. Primero Dios, que se pueda solucionar este tema. Apocalipsis capítulo 5, acompáñame a Apocalipsis capítulo 5. Desde el versículo 1. Está glorioso todo el capítulo 5 de Apocalipsis, es de mis capítulos favoritos. Y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vete imaginando eso. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba, y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, el cordero, él vino. Aquí tengo un visitante. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El capítulo 5
de Apocalipsis nos habla del poder y de la autoridad de Jesucristo. Porque, como lo dice aquí, Él es digno de tomar todo el poder, de abrir el libro, de tomar el libro y abrir los sellos. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado y con su sangre derramada en esa cruz nos ha rescatado para Él. Ahora sí, ya una vez que entendimos que Jesucristo toma ese libro y Él es el que va a desatar esos sellos, vamos a ver en el capítulo 6 cuáles son esos sellos. Y no me voy a adentrar mucho por cuestión del tiempo, pero es un capítulo maravilloso. Y ahorita nada más voy a dar una peinada general. En Apocalipsis capítulo 6 dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven. Ahora, este es el versículo 1. Y lo cito porque es importante que primero nos damos cuenta en el capítulo 5 que ese libro nadie era digno de tomar ese libro, ni siquiera de mirarlo. Y el único que tenía ese libro era el que estaba sentado en el trono, es decir, el Padre. Pero vino el Hijo de Dios, el Cordero que fue sacrificado por nosotros, y Él sí es digno de tomar el libro y de desatar esos sellos. Y en Apocalipsis capítulo 6 empieza a desatar esos sellos, empezó a abrir esos sellos. Y el primer sello habla de un jinete que anda en un caballo blanco. Hay gente que se pudiera confundir de que este jinete que viene en un caballo blanco es precisamente Jesucristo, porque en Apocalipsis capítulo 19 Jesucristo viene en su segunda venida en un caballo blanco, como lo describe Apocalipsis 19. Sin embargo, el contexto de capítulo 6 nos deja súper claro que el que viene montado en ese caballo no es Jesucristo, porque el que viene montado en ese caballo va a traer hambre, destrucción, guerras, va a traer varias cosas. Y realmente el que cumple con todos esos requisitos, por decirlo de alguna manera, es el anticristo, ese falso Mesías de este mundo. Es el Mesías que el mundo quiere. Aquellos que han rechazado al Hijo de Dios van a buscar en este Mesías, en este anticristo, su salvación. Y es este gran político, este gran líder político que va a enamorar a las naciones. Y esto es algo muy importante. Tengo ganas de otra vez de retomar el tema de los últimos tiempos, porque literalmente estamos viendo las señales. Lo que está pasando en nuestro planeta Tierra, lo que está pasando con los gobiernos globales, lo que está pasando con las declaraciones del Foro Económico Mundial, de este gran reseteo, del Great Reset, que yo te invito a que investigues en Google todo lo que viene y cómo lo tienen planeado para el 2030. Sin embargo, ya están empezando a implementarlo. Es impresionante todo lo que está pasando. Pero cómo cumple con todo este panorama que la Biblia habla del anticristo, de cómo el anticristo va a gobernar el planeta entero, cómo él va a dirigir a las naciones, cómo va a haber un solo gobierno y el que lo va a encabezar va a ser el anticristo, este gran líder político que la gente lo va a amar. Cómo va a haber un falso profeta, como lo describe Apocalipsis 13, y este falso profeta va a ser un líder religioso que va a unir a las religiones para traer la adoración a este gran líder político que es el anticristo. Entonces el falso profeta va a unir a las religiones para traer adoración a este líder político que es el anticristo. También, para que haya un control económico global, tiene que haber una sola moneda. Esto lo hemos predicado a lo largo de muchos años. Ya tengo más de 20 años predicando esto, de que va a haber una sola moneda. Y sí, el dólar, el euro, el peso mexicano, el yen, etcétera, todos van a desaparecer. El dinero físico va a desaparecer. Ya no va a haber billetes, ya no va a haber monedas. Y ahora
todo será una sola moneda, y lo más seguro es que va a ser una moneda virtual, una moneda digital. Y el anticristo va a tener, como este gran líder político, va a tener control económico del mundo entero. Todo esto lo puedes ver en el libro de Daniel, lo puedes ver también en Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 13, 14, de ahí hasta el 19. Te da un panorama muy claro de todo esto. Que me apasionan estos temas. ¿Y sabes por qué me apasionan? No porque mi pasión sea hablar de los últimos tiempos, sino porque lo estamos viviendo. Porque estamos viendo cómo está pasando en esta época, y como vas a ver un día en las noticias que se va a hacer una sola moneda a nivel global, y vas a empezar a escuchar que se quiere hacer una sola moneda a nivel global, que tiene que haber un control económico global, y que va a haber 10 naciones o 10 reinos, como dice la Biblia, que se van a levantar para tener control sobre el mundo entero. Pero va a haber un líder político que va a encabezar a todos, y ese líder político que la gente lo va a amar porque va a traer prosperidad para aquellos que andan detrás de la prosperidad. El anticristo les va a dar todo eso, y les va a traer prosperidad y paz. Pero como igual Jesucristo nos dijo, cuando escuchen que hay prosperidad y paz, vendrá destrucción repentina. Y va a haber una persecución contra el pueblo de Israel, contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Pero bueno, ya son otros temas. Pero el punto al que voy, dice, sí, es que tiene que ver con Génesis. Tiene que ver con que Dios precisamente es el que cerró el arca, y va a haber un tiempo donde Dios va a castigar a toda la humanidad. Y vemos en Apocalipsis capítulo 5 que Jesucristo es el que tiene el poder y la autoridad para ejercer precisamente ese juicio sobre el mundo entero. En Apocalipsis 6, Jesucristo es el que desata, como lo vimos ahorita en el versículo 1, que es el Cordero el que abrió los sellos. Y si tú te vas leyendo Apocalipsis 6, te vas a dar cuenta que Jesucristo es aquel que todo el mundo dice que Él es el Salvador del mundo. Sí, así es, pero el Salvador del mundo también va a ser el juez del mundo entero, y también va a destruir el mundo entero. El juicio de nuestro Señor Jesucristo va a venir después, no está en Apocalipsis 6, pero para que veas que aún todos los acontecimientos que vienen en Apocalipsis 6, como es el primer sello, introduce al anticristo, es Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. El segundo sello causa gran guerra, o sea, habla de que se desata la guerra en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Y luego el tercer sello, hay hambre, mucha hambre en la tierra, y es el versículo 5 y 6, es el tercer sello. El cuarto sello trae plagas, de las cuales ya estamos empapados del tema, ¿no? Trae plagas, trae más hambre y trae más guerra, y eso es en el versículo 7 y 8. Ahora, cuando vemos que vienen todos estos acontecimientos, del surgimiento de este gran líder político, del falso profeta, este líder religioso que empieza a unir a las religiones, para que una vez que las une, va a traer el apoyo político a este gran líder político mundial. Entonces es el falso profeta trayendo el apoyo y a las naciones y a las religiones para apoyar y exaltar y levantar al anticristo, que es este gran líder político. Eso es todos estos acontecimientos que estamos viendo en Apocalipsis 6, las guerras, el hambre, cómo se encarece todo, porque también aquí habla de cómo la cebada por ¿cómo se llama? Por un denario, y empieza a haber una equiparación. No, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra. Que empieza a hablar de la cebada, del trigo, del denario, etcétera. Empieza a hablar de cómo se encarece todo. Va a haber hambre,
todo se va a ir por los cielos en cuestión de precios. La comida va a ser cada vez más cara, más cara, más cara. Va a ser muy caro vivir. Va a haber guerra, va a haber muerte. También uno de los sellos habla de la muerte, que va a haber mucha muerte. O sea, dices, uy, qué bonito panorama me estás contando. Pero sí, ¿sabes por qué? Porque en todo este panorama horrible que viene para el planeta entero, ¿quién es el que está desatando los sellos? ¿Te acuerdas el versículo 1 de Apocalipsis 6? ¿Quién es el que está desatando cada uno de los sellos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Que Cristo Jesús está en control de todo. Él es nuestra arca de salvación. En Apocalipsis 6, me voy a ir al versículo 12 al 17. Apocalipsis 6 dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Como dice mi esposa, los terremotos no van a dejar de pasar. Al contrario, cada vez va a haber más terremotos. Prepárate, porque cada vez va a haber más y más y más y más terremotos y más fuertes. Y eso es principio de dolores, como dijo Jesucristo. Dice, el sol se puso negro como la tela de luto. Es decir, el sol se puso negro, puede ser un eclipse, ¿no? La luna entera se volvió toda como sangre. ¿Te has enterado de las lunas de sangre que hay? Tú puedes meterte a Google y ver lunas de sangre y vas a ver los periodos que hay de lunas de sangre. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desplegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los ricos, los poderosos, los empresarios, los presidentes de las naciones, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Tienes que tener algo muy claro. Cristo reina y reinará. Aunque lo odien, aunque se burlen de Él, aunque lo rechacen, Jesucristo está dando un tiempo para que la gente se arrepienta y puedan entrar en el arca de salvación. Pero va a haber un día donde esa oportunidad se va a acabar y Él mismo cerrará el arca y ya no habrá más oportunidad. Pero esta gente, los ricos, los poderosos, los presidentes, los empresarios, todo aquel que rechaza a Jesucristo y se burla de Jesucristo, pero todo aquel que rechaza a Jesucristo va a tener muy claro, en ese día, va a tener muy claro que el que tiene todo poder y toda autoridad es el Cordero de Dios. Porque hasta declararon aquí que no se escondan estos montes y estas montañas y estas peñas del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos tenían claro quién es el que está en control, en autoridad, y aún así lo rechazaron. También en Apocalipsis dice que a pesar de ver precisamente el castigo por sus pecados, no se arrepintieron de sus pecados, sino que blasfemaron todavía contra Dios. Y dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Querida familia y amigos, vamos a dejarle hasta aquí. Pero solo había dos opciones. Había solamente dos opciones.
Dios cerró el arca y después cayó el juicio. El arca, el día de hoy, para ti y para mí está abierta. Y para todo aquel que quiera entrar en el arca de salvación. Y esa arca de salvación es Jesucristo. Y está abierta para todo aquel que quiera. Pero todos aquellos que lo rechacen, todos aquellos que se burlen, todos aquellos como con Noé, que decían: estás loco, eres un fanático. Claro que no, y siguieron en sus vidas y no les importó. Dice la palabra de Dios que Noé era pregonero de justicia, era pregonero de la verdad, es decir, él decía: esto está mal, esto no está bien, y se burlaban de él. Como el día de hoy, si tú dices que algo está mal, se burlan de ti. Si tú dices que algo está mal, te dicen que tienes fobia. Y es no. Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabes algo? En esa época de Noé, solo había dos lugares. O estás dentro del arca, o estás fuera. Pero no hay un tercer lugar. No hay un tercer lugar. No existe. O estás dentro del arca de salvación, o estás fuera, donde será el juicio de Dios, castigando el pecado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu familia? Solo hay, o estás dentro, o estás fuera. No hay un tercer lugar. No hay un lugar intermedio. No hay de que, pues es que sí estoy, pero no estoy, y soy inconstante, y a veces sí, a veces no. No existe eso. No te engañes. O estás dentro, o estás fuera. O estás dentro del cuerpo de Cristo, o estás fuera del cuerpo de Cristo. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué influencia has sido tú para que estén dentro o para que estén fuera? Toma una decisión. No hay un lugar intermedio. No hay de que estoy a veces y a veces no estoy. Y el tiempo se acerca. Y el tiempo se acaba. Y el día de hoy el Señor está con las puertas abiertas para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Y el juicio de Dios no caiga sobre nosotros. Los que estaban afuera no creían que eran malos. Tenían su propio concepto. Como el día de hoy. Muchos no entienden qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchos no entienden que están mal. Muchos dicen: ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y así empezamos. Y fuimos cada vez avanzando en la maldad como humanidad. Y nos fuimos acostumbrando a la podredumbre. Lo que estás viviendo el día de hoy, lo que estamos viviendo el día de hoy, hace 10 años hubieras dicho: claro que no, nunca va a pasar eso. Y ya está pasando. Y no solo está pasando, sino ahora ya le llaman orgullo, o el día de hoy ya lo presumen y lo aplaude la gente. En poco tiempo, escúchame bien, en poco tiempo, la pedofilia va a ser aplaudida. En poco tiempo, la pederastia le van a llamar la libertad sexual de los menores, a elegir sobre su propio cuerpo. Así le van a llamar a la pedofilia. El día de hoy todavía puedes decir: no, es que está mal. Pero en poco tiempo, en muy poco tiempo, van a decir: ¿qué tiene de malo? Es amor. El amor es el amor. Love is love. Van a autorizar la pedofilia
la van a aplaudir, pero la van a manejar como un derecho de los niños. Cada vez este mundo está más podrido. En Nueva York, ya estaba leyendo las noticias, autorizaron el matrimonio de 3 personas, el polimatrimonio creo que le llaman. 3 personas ya se pueden casar. López Dóriga dijo que en el 2021 la tasa de divorcios se incrementó un 61.4%. El índice de suicidios, de ansiedad en los jóvenes, de depresión, se ha incrementado a pasos agigantados. La violencia, secuestros, asesinatos, fraudes, robos, se ha incrementado como nunca antes. Estamos viviendo literalmente una obscuridad en nuestro planeta Tierra. Y las autoridades y los que están en puestos de poder van a seguir impulsando las agendas que van en contra de lo que Dios establece y de la familia. Aquí el punto es que este mundo no es diferente a la época de Noé. Pero como en la época de Noé dijo Jesucristo, así será la segunda venida de Él. Aquí el punto es, ¿dónde estás? ¿Estás dentro del arca? ¿Tu familia está dentro del arca? ¿O está afuera? Y esto es con lo que nos quedamos esta noche. Recuerda que fue Dios el que cerró el arca. Y un día Dios va a cerrar esta arca. Y se acabó la oportunidad. Por eso, amada familia, queridos amigos, no seas inconstante. Sé firme en el Señor. Sé constante en tu relación con Dios y tu familia. Y crece en tu relación con Dios y que crezca la relación de tu familia con Dios. Porque el tiempo se acerca. Asegúrate de estar dentro del arca y que tu familia también esté dentro de esa arca de salvación. Cristo está con los brazos abiertos. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo nos está llamando a Él y diciendo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesucristo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador ni intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo claramente lo dijo. El apóstol Pablo claramente lo dijo. El apóstol Pedro claramente lo dijo en Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Familia amada, amigos, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Acerca a tu familia a Cristo. En las escuelas van a alejar a tus hijos de Dios. Les van a meter ideologías hasta el tuétano. Y déjame decirte algo, papá, mamá. La escuela tiene más tiempo a tus hijos que tú. La escuela tiene más tiempo a tus hijos que tú. Y en la escuela es donde están inyectándoles todas estas ideologías. Y si tú no estás firme y cerca y dentro del cuerpo de Cristo, va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil que pierdas a tus hijos en estas ideologías. Acerquémonos a Cristo. Crezcamos en nuestra relación con Dios. Fortalezcámonos en Él.
Y vamos a dejarle por hoy aquí. ¿Me acompañan a orar? Padre, yo te pido por cada persona que está ahorita conectada, Señor, y por los que van a ver este video después. Trae salvación, Señor. Acércanos a ti, Señor, y que vivamos de una manera que te honre, que te agrade. Que estemos dentro de esa arca, Señor, de salvación. Que no nos alejemos, que no nos enfriemos, que no creamos que estando fuera de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, podemos crecer. Podemos tener salvación. Cristo, tú diste tu vida por nosotros en esa cruz y nos has llamado ovejas y nos has llamado a estar juntos, reunidos y que crezcamos en nuestra relación contigo, Señor, y nos has dado un llamado y un propósito en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis amigos, de mi familia que está ahorita conectada, Señor, y que van a ver este video después. Ayúdanos a crecer en ti, a comprometernos contigo, porque el tiempo es peligroso, el tiempo es duro. Que podamos enseñarle a nuestros hijos tu amor, tu misericordia, pero también a servirte y a vivir para ti en esta época difícil. Danos convicción y pasión por tu palabra, Señor. Y úsanos en esta época difícil. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues, querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.